La carga del silencio. La noche en el altiplano mexicano no es negra. Es de un color cenizo que parece beberse la luz de los faros. Ricardo, un chofer con más de 30 años de experiencia, manejaba un Kenworth Pelway 900 con un motor que rugía como un león herido. Llevaba una caja refrigerada con destino a Nuevo Laredo. El cansancio era un peso físico en su nuca, y la radio solo devolvía estática y el murmullo de voces lejanas que se perdían entre los cerros. Al llegar al kilómetro 140, cerca de una zona conocida como la Cuesta del Gato, el GPS empezó a volverse loco, marcando una ruta que se internaba en un camino de terracería que no debería existir. «Maldito aparato», gruñó Ricardo golpeando el tablero, pero justo en ese momento, las luces de su camión iluminaron algo que lo obligó a frenar en seco. En medio de la carretera, un anciano vestido con un zarape andrajoso y un sombrero de palma sostenía un farol que emitía una luz verde enfermiza. Ricardo bajó la ventanilla sintiendo cómo un aire helado, impropio de la estación, invadía la cabina. El anciano no pidió aventón, ni dinero, solo señaló hacia el desvío de tierra y dijo, con una voz que sonaba como piedras chocando en un fondo vacío: «El patrón dice que ya es hora de entregar la cuenta, Ricardo. El tiempo se le acabó al reloj de arena, y ahora empieza el de la carne». Antes de que Ricardo pudiera responder, el anciano desapareció en un parpadeo de niebla. Ricardo intentó meter reversa, pero la palanca de cambios estaba trabada, como si manos invisibles la sostuvieran desde abajo. El camión, por cuenta propia, empezó a avanzar hacia el camino de tierra. Los frenos de aire siseaban rítmicamente, pero no por presión de aire, sino como si el camión estuviera respirando con dificultad. Ricardo miró el espejo retrovisor y lo que vio lo dejó paralizado. Su caja blanca ya no estaba limpia. Tenía grabadas miles de manos pequeñas, como de niños que golpeaban desde adentro, dejando marcas de sangre que se congelaban al instante sobre el metal. Estaba atrapado en un flete que no había aceptado, en una ruta que no estaba en el mapa de los vivos. A medida que el Kenworth se internaba en el desierto, la cabina empezó a transformarse. El olor a pino del aromatizante fue reemplazado por el hedor fétido de un rastro municipal. Ricardo sintió un escalofrío cuando el asiento del copiloto, vacío hasta entonces, se hundió bajo un peso considerable. Al girar la cabeza, vio a una figura que le robó el aliento. Era un hombre sin piel, con los músculos y tendones expuestos, brillando bajo la luz mortecina del tablero. Sus ojos eran dos cuencas llenas de gusanos de luz que vibraban con cada bache del camino. «No dejes que las revoluciones bajen», Ricardo, susurró el ser, y cada palabra hacía que la sangre salpicara el parabrisas. «Si el motor se apaga, los que vienen atrás alcanzarán la cabina y créeme, ellos no tienen la paciencia que yo tengo». Ricardo miró por el retrovisor lateral. Detrás de él, una procesión de camiones antiguos, oxidados y envueltos en llamas negras, lo perseguía en un silencio absoluto. Eran los camiones de los choferes que se habían quedado dormidos, los que habían manejado bajo el influjo de la perica hasta que el corazón les estalló, los que nunca llegaron a casa. No tenían faros. Sus luces eran las órbitas ardientes de los conductores que estaban fundidos a los volantes. El tablero del Kenworth empezó a derretirse, convirtiéndose en una sustancia similar a la cera humana. Las agujas de los indicadores se transformaron en espinas que perforaban el plástico, marcando no la velocidad, sino el nivel de miedo de Ricardo. El copiloto desollado empezó a sintonizar la radio, y de los altavoces brotaron los gritos de la familia de Ricardo, pidiéndole que por favor no los dejara solos. Cada grito era un golpe de presión en el motor. «Acelera, chofer», siseó el espectro, «que el kilómetro del juicio está cerca, y tu carga todavía está caliente». El camino de terracería terminó en una explanada circular de asfalto, perfectamente negro, rodeada por monolitos de piedra que parecían observar. En el centro, un enorme altar hecho de motores oxidados y transmisiones rotas escupía un fuego azulado hacia el cielo. Ricardo fue obligado a detener el camión frente a la estructura. El copiloto desollado se desvaneció, dejando solo un rastro de ceniza en el asiento. «Bájate, Ricardo», ordenó una voz que parecía venir de la propia tierra. Ricardo bajó de la cabina con las piernas temblando. El suelo no se sentía como asfalto, sino como piel humana tensada sobre roca. Alrededor del altar,
Sombras vestidas con uniformes de distintas líneas de transporte se arrodillaban, sosteniendo en sus manos volantes de madera y plata. Eran los sumisos de la carretera, aquellos que habían vendido su alma por un flete más, por una ruta más rápida. Del fuego azul emergió una figura colosal, un ser hecho de humo y piezas de metal retorcidas, con una corona de alambre de púas. Era el patrón de los caminos, la entidad que cobra el peaje de sangre en las carreteras de México. «Has llegado a tiempo», tronó el patrón. «Abre la caja. Muéstrame que la carga de pecados que has recolectado en cada parada, en cada traición y en cada mentira está completa». Ricardo, poseído por un terror que le impedía negarse, caminó hacia la parte trasera de su remolque. Al abrir los cerrojos, no encontró la maquinaria ni los electrónicos que se supone llevaba. La caja estaba llena de sombras que susurraban su nombre, rostros de personas que había lastimado, las horas que le robó a sus hijos por estar en la ruta, y las veces que ignoró el auxilio de otros en la carretera. La carga no era física, era el peso de su propia vida malgastada en la codicia. El patrón extendió una mano de acero y empezó a extraer la esencia de Ricardo, convirtiéndola en un combustible viscoso para alimentar el fuego del altar. Justo cuando Ricardo sentía que su alma se desvanecía, recordó una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe, que su hija había pegado en la visera del camión, escondida bajo un clip. Con un esfuerzo supremo, logró correr de regreso a la cabina, mientras los espectros de los otros choferes intentaban sujetarlo con sus manos de hueso. Alcanzó la estampa y la presionó contra el tablero derretido. Una luz blanca, pura y cegadora, brotó del papel, expandiéndose por toda la explanada como una onda de choque. El patrón soltó un rugido de metal chocando, y el altar de motores empezó a colapsar sobre sí mismo. Ricardo aprovechó el caos. Logró engranar la velocidad y aceleró a fondo sin mirar atrás. El camión parecía volar sobre el asfalto de piel, que se desgarraba con el paso de las llantas. Atravesó una cortina de humo negro y de repente, el sonido del mundo real regresó. El viento real, el frío del desierto y el ruido reconfortante del motor diésel, volviendo a la normalidad. Apareció de nuevo en el kilómetro 141 de la carretera federal 57. El sol empezaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo esperanza. Ricardo se detuvo en el primer paradero que encontró. Cuando bajó a revisar el camión, vio con horror que la pintura de la caja se había pelado por completo, dejando el metal expuesto y oxidado, como si el camión tuviera 100 años de antigüedad. En el asiento del copiloto, encontró un dedo humano hecho de plata pura, un recordatorio de que lo que vivió no fue un sueño. Ricardo dejó el camión ahí mismo, con las llaves puestas y el motor encendido. Nunca volvió a manejar. Hoy se dice que vive en un pequeño pueblo de la sierra, lejos de cualquier carretera, y que nunca sale de su casa después de que se pone el sol. Pero los traileros que todavía pasan por la Cuesta del Gato dicen que, a veces por la radio de banda civil, se escucha la voz de Ricardo advirtiendo a los novatos: no te detengas por el brillo de la plata, ni por el flete que promete riqueza, porque en esta ruta el que no cuida su alma termina siendo el combustible del patrón. Y si miras bien por el retrovisor en esa curva, a veces verás un Kenworth oxidado que te sigue sin luces, esperando a que cometas un error para invitarte al convoy de las almas que nunca descansan. El quinto eje del diablo. La noche en la zona de El Espinazo del Diablo no es para novatos. Jorge, un chofer que presumía de haber recorrido cada centímetro de asfalto desde Tijuana hasta Chiapas, manejaba un Peterbilt 379 con motor Caterpillar, un monstruo cromado que brillaba incluso bajo la luz de la luna. Llevaba un flete caliente de productos químicos hacia el puerto. Eran las 3 de la mañana cuando el frío de la sierra empezó a filtrarse por las rejillas del aire, un frío que olía a humedad de tumba y a aceite quemado. Al entrar en el tramo más alto, donde las nubes se confunden con el pavimento, Jorge notó algo extraño en su espejo retrovisor. A lo lejos una sola luz mortecina, de un color amarillo enfermizo, lo seguía. No era un faro normal. La luz no proyectaba haz, simplemente flotaba en la oscuridad. Jorge aceleró, bajando una marcha para darle fuerza al motor, pero el vehículo detrás de él hizo lo mismo con una agilidad imposible para un camión de carga. Al llegar a una recta, el misterioso seguidor se acercó lo suficiente para que Jorge pudiera verlo. Era un tráiler antiguo, un modelo chato de los años 60,
totalmente negro, sin logotipos y sin placas. Lo más aterrador es que no emitía sonido alguno. El enorme camión se deslizaba sobre el asfalto como si fuera un espectro de humo. «Pinche loco», murmuró Jorge, tratando de ignorar el sudor frío que le bajaba por la espalda. De pronto la radio de banda civil, que había estado apagada, se encendió con un estruendo de estática. Entre los ruidos se filtró una risa gutural, un sonido que parecía el crujir de engranajes oxidados. «Bonito camión, Jorge. Lástima que el motor que llevas no es tuyo», dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Jorge miró de nuevo el espejo y vio que el camión negro estaba ahora pegado a su defensa. En la parte trasera de aquel tráiler espectral, apareció un quinto eje que no tocaba el suelo. Sus ruedas giraban en sentido contrario al reloj, levantando chispas rojas que formaban símbolos extraños en el aire. Estaba atrapado en una persecución contra el cobrador de la sierra, la entidad que reclama los motores de aquellos que han amado más a sus máquinas que a sus propias almas. Desesperado por encontrar civilización, Jorge divisó una luz al pie de un barranco. Era una cachimba, una de esas paradas de carretera donde los choferes toman café y descansan. Pero esta no le resultaba familiar. Se llamaba el descanso eterno. Frenó con tal violencia que el humo de los neumáticos cubrió la entrada. Al bajar de la cabina el mundo se sentía distinto. El suelo era blando, como si estuviera caminando sobre lodo hecho de ceniza. El camión negro se detuvo justo detrás, pero nadie bajó de él. Al entrar al local, el calor era sofocante. Las paredes estaban decoradas con fotos de accidentes famosos, fotos donde se veía a los conductores atrapados entre los fierros retorcidos. Detrás de la barra, una mujer con el rostro cubierto por un velo negro le sirvió un café que burbujeaba como si fuera ácido. «No deberías haberte detenido, Jorge», dijo la mujer sin mirarlo. «El quinto eje no busca tu carga, busca tu corazón de hierro. Una vez que entras en su estela, tu camión empieza a latir como un ser vivo». Jorge miró sus manos y dio un grito ahogado. Sus uñas se estaban volviendo negras y duras como el acero, y por sus venas corría un líquido oscuro y viscoso que olía a diésel. Miró por la ventana hacia su Peterbilt y vio con horror que el camión estaba cambiando. El cofre se abría y cerraba como una mandíbula llena de dientes, y los faros se habían convertido en ojos húmedos que lo miraban con odio. El camión negro de afuera empezó a soltar una manguera de alta presión que se conectaba directamente al tanque de Jorge, succionando su energía vital. La mujer del velo se levantó la tela y Ricardo vio que no tenía cara. En su lugar había un tablero de instrumentos, viejo donde todas las agujas marcaban la muerte. «El flete que llevas es tu propia sepultura, y cada kilómetro que recorras te acerca más a la fundición», sentenció la aparición. Presa del pánico, Jorge salió corriendo de la cachimba y se subió a su Peterbilt. El interior de la cabina ya no era de cuero y plástico. Ahora las paredes eran de carne, caliente, y los cables del tablero parecían intestinos eléctricos que intentaban enredarse en sus brazos. El volante estaba cubierto de una piel escamosa que se pegaba a sus palmas. Arrancó el motor, pero el sonido no fue un rugido, sino un lamento humano que hizo vibrar cada hueso de su cuerpo. El camión negro lo siguió de inmediato. Esta vez la carretera se transformó en un laberinto de puentes, hechos de chasis oxidados y montañas de neumáticos, que gritaban al ser pisados. Jorge veía a los lados del camino los restos de otros traileros que no habían logrado escapar, hombres convertidos en estatuas de grasa y metal, condenados a sostener la carretera sobre sus hombros por la eternidad. El quinto eje del camión perseguidor se extendió como un látigo metálico, intentando enganchar el remolque de Jorge para arrastrarlo hacia el abismo. «Suéltame, maldito», gritaba Jorge mientras peleaba con el volante, que intentaba morderle las manos. De pronto la voz en la radio regresó. «¿Sabes por qué te elegimos, Jorge? Porque en la última Navidad preferiste la carretera que a tu familia. Porque tu Dios es el cuentakilómetros y tu templo es el asfalto. Eres uno de los nuestros». El Peterbilt empezó a desmantelarse por dentro. Los asientos desaparecieron y Jorge se encontró suspendido en el aire, sostenido solo por los cables que ya habían perforado su espalda para conectarse directamente a la computadora de viaje del camión. El dolor era indescriptible. Sentía cada explosión en los cilindros como si fuera un golpe en sus propios pulmones. Estaba dejando de ser hombre para convertirse en el repuesto de una máquina infernal. Cuando todo parecía perdido y el camión negro
Estaba por embestirlo para enviarlo al desfiladero. Jorge vio algo en el tablero que el metal no había podido cubrir. Una pequeña medalla de San Cristóbal, el patrón de los viajeros, que su madre le había regalado cuando compró su primer camión. Estaba enterrada bajo la carne metálica del tablero. Con una fuerza nacida de su último resto de humanidad, Jorge arrancó la medalla, rompiendo los cables que lo sujetaban. Al contacto con el metal bendito, la cabina soltó un alarido de vapor y las raíces de acero retrocedieron. Jorge no frenó, sino que hizo algo que ningún tráilero haría. Dirigió su camión hacia el borde del barranco. Si me voy con mi propia voluntad, pensó. El Peterbilt saltó al vacío, pero en lugar de caer, la luz de la medalla envolvió el vehículo en una esfera de fuego blanco. El camión negro, al intentar seguirlo, se deshizo en 1000 pedazos de chatarra, pues no podía soportar la presencia de algo puro en su reino de sombras. El mundo estalló en un silencio blanco. Jorge despertó al amanecer en el acotamiento de la carretera a Mazatlán. Su Peterbilt estaba perfectamente estacionado, con el motor apagado y frío, pero cuando bajó a revisar, vio que el camión ya no era el mismo. El cromo se había vuelto mate y oscuro, y en la defensa trasera había aparecido una marca quemada que decía «Propiedad de la Sierra». Sus manos habían recuperado su forma, pero sus uñas quedaron permanentemente negras, imposibles de limpiar. Jorge entregó la carga y renunció ese mismo día. Dicen que ahora vive en un pueblo de la costa, donde no hay ni un solo vehículo motorizado, pero los traileros que aún recorren el Espinazo del Diablo juran que, en las noches de neblina, se puede ver a un Peterbilt cromado que aparece de la nada para ayudar a los choferes que están por quedarse dormidos. Dicen que es Jorge, o lo que quedó de él, vigilando que nadie más caiga en la tentación de amar al acero más que a la vida. Y dicen también que, si miras por el retrovisor y ves una sola luz amarilla siguiéndote, no debes acelerar. Debes rezar, porque el quinto eje del diablo sigue buscando un motor nuevo para su convoy de sombras. El remolque del tiempo muerto. La noche en el desierto zacatecano es un espejo que no refleja nada. Samuel, un operador de la vieja escuela que manejaba un Kenworth T660 de color rojo sangre, acababa de cargar en una bodega clandestina en las afueras de Aguascalientes. El flete era extraño, una caja sellada con soldadura en lugar de candados, sin manifiesto de carga y con una paga que triplicaba su salario anual. Solo no te detengas, pase lo que pase, y no mires por la ventanilla trasera del camarote, le advirtió el despachador, un tipo cuya piel parecía cartón mojado. Samuel, confiado en su pericia, enfiló hacia el norte. Eran las 2 de la mañana cuando el termómetro de la cabina empezó a oscilar salvajemente. A pesar de estar en pleno verano, el parabrisas comenzó a llenarse de una escarcha gris que olía a azufre. Al llegar al kilómetro 101, el camión empezó a sentirse pesado, como si arrastrara una montaña de plomo. El motor Caterpillar bramaba, pero la velocidad caía sin razón aparente. Fue entonces cuando escuchó el primer golpe, un impacto seco y metálico que venía desde adentro de la caja sellada. ¡Pum! ¿Qué diablos llevo ahí?, murmuró Samuel apretando el volante. De repente, la radio de banda civil cobró vida sola. No era estática, era un coro de susurros que repetían las coordenadas de los peores accidentes de la semana. Camuté, choque frontal. Camión 2 y boca dura. Samuel, kilómetro 150. Fin del viaje. Ricardo miró el espejo lateral y vio con horror que las llantas del remolque no estaban girando. La caja flotaba a centímetros del asfalto, sostenida por una bruma negra que devoraba la luz de sus calaveras. Detrás de él, el asfalto se iba deshaciendo, convirtiéndose en un abismo líquido que lo perseguía centímetro a centímetro. No era un flete de mercancía, era un flete de almas que necesitaban un transporte hacia el olvido. Y él era el conductor elegido por el azar del camino. El aire dentro de la cabina se volvió tan denso que Samuel sentía que tragaba arena. El Kenworth, su fiel compañero de 1000 rutas, empezó a gemir. Las agujas del tablero giraban en sentido contrario y el odómetro comenzó a marcar fechas en lugar de kilómetros. 1974. 185, 1999. Años de tragedias carreteras. De pronto un frío glacial le recorrió la espalda. Recordó la advertencia del despachador. Pero el instinto fue más fuerte. Movió ligeramente la cortina que separaba el asiento de la litera del camarote. Allí, sentado en su cama,
Estaba un niño con el rostro cubierto de hollín y ojos que eran dos pozos de aceite negro. Llevaba un camión de juguete hecho de madera rancia en las manos. El niño no respiraba. Mi papá dice que ya casi llegamos a la curva, Samuel. Él también era trailero, pero se quedó dormido en el 92, dijo el pequeño con una voz que sonaba como el aire escapando de un neumático pinchado. Samuel intentó abrir la puerta para saltar, pero las manijas se habían convertido en ceniza caliente. El niño empezó a jugar con su camioncito sobre la consola del Kenworth. Y cada movimiento que hacía el juguete, el tráiler real lo replicaba en la carretera. Si el niño volcaba el juguete, Samuel sentía que el remolque de 53 pies se levantaba sobre dos ruedas. Juguemos a los accidentes, Samuel. Es lo único que hacemos en este remolque. El tablero empezó a sangrar un aceite espeso que formaba palabras en el parabrisas. No hay destino. Detrás del niño, en la oscuridad del camarote, Samuel vio miles de manos pequeñas que salían de la pared del camión, intentando alcanzar su cuello para llevarlo a la caja sellada, donde el tiempo muerto lo esperaba para convertirlo en un recuerdo más del asfalto. La carretera desapareció. El Kenworth ahora circulaba por un puente hecho de chasis oxidados y cabinas, aplastadas que se extendía sobre un mar de niebla roja. Samuel vio a lo lejos una estructura que parecía una caseta de cobro, pero los cobradores eran esqueletos vestidos con uniformes de policía, de caminos de hace décadas. Era la aduana de las sombras, el punto donde se decide qué choferes regresan al mundo de los vivos y cuáles se quedan a manejar en el convoy de los condenados. Tengo que entregar la carga, gritó Samuel tratando de recuperar el control del volante, que ahora se sentía como hueso húmedo. El niño del camarote se puso de pie y señaló hacia la caseta. Para pasar tienes que pagar con tu mejor recuerdo, Samuel. El patrón del camino no acepta pesos. Acepta los momentos que te hacían querer volver a casa. De repente la mente de Samuel empezó a ser saqueada. Vio cómo la imagen del rostro de su esposa se borraba, cómo el olor de la comida de su madre se desvanecía y cómo el recuerdo de su primer día como trailero se convertía en humo. Cada recuerdo robado alimentaba el motor del Kenworth, que rugía con una furia infernal, escupiendo fuego verde por los escapes verticales. El patrón de la aduana, una entidad hecha de llantas trituradas y aceite negro, se acercó a la ventanilla. Tu carga está incompleta, Samuel. Falta el peso de tu propia muerte. El remolque sellado empezó a abrirse lentamente, y de su interior surgió una succión tan poderosa que empezó a jalar a Samuel hacia atrás, fuera de su asiento. Las manos del camarote lo sujetaban de los hombros mientras el niño reía, rompiendo su camioncito de madera. En ese instante, Samuel se dio cuenta de que el flete que llevaba era su propia sepultura y que el trato que firmó en la bodega era su sentencia de muerte en vida. Cuando la succión estaba por arrastrarlo al interior de la caja oscura, Samuel alcanzó a ver algo que brillaba en el cenicero, una pequeña moneda de cobre que su abuelo le había dado como amuleto, diciendo que el cobre corta la magia de los malos espíritus. Con un esfuerzo que le desgarró los músculos, Samuel tomó la moneda y la arrojó contra el niño del camarote. Al contacto con el cobre, el niño se deshizo en un grito de estática y la cabina se llenó de una luz blanca cegadora que hizo crujir la estructura del tráiler. El Kenworth dio un salto violento, como si hubiera caído desde un puente. El sonido del motor cambió de un lamento a un rugido real. Samuel cerró los ojos y cuando los abrió, estaba estacionado en el acotamiento de la carretera 45, justo frente a una cruz de piedra que marcaba el lugar de un accidente antiguo. Eran las 6 de la mañana y el sol empezaba a calentar el desierto. Bajó del camión, temblando, y corrió hacia la parte trasera. La caja estaba abierta y vacía. No había rastro de soldadura, ni de carga, ni de manos de sangre. Solo quedaba un rastro de hollín en el piso de madera del remolque. Samuel nunca volvió a ser el mismo. Su piel se tornó de un color grisáceo y su cabello se encaneció en un solo día. Manejó el Kenworth de regreso a la bodega, pero donde debería estar el almacén, solo encontró un terreno baldío lleno de maleza seca desde hace años. Nadie en la línea de transportes recordaba haberle dado ese flete. Samuel dejó el oficio, y ahora se dedica a cuidar una pequeña capilla en la carretera, donde reza por los choferes que viajan de noche. Hoy si pasas por Zacatecas y ves un Kenworth rojo que viaja sin luces y a una velocidad imposible, no intentes rebasarlo. Es el remolque del tiempo muerto que sigue.
buscando un operador que esté lo suficientemente cansado o codicioso para aceptar el flete final. Y si por la radio escuchas a un niño preguntando ¿cuánto falta para llegar?, apaga el aparato y pisa el acelerador, porque el tiempo en la carretera no perdona. Y hay cargas que, una vez que se enganchan a tu quinta rueda, te acompañarán hasta que el último kilómetro de tu vida se borre del mapa.